Y continuamos aquí en Hoy Jerez, en 8 Televisión, y ahora vamos a tener un espacio. Vamos a tener unos minutos para hablar de literatura, pero literatura de nuestra ciudad, de Jerez. También vamos a recorrer alguna que otra calle, alguna que otra plaza, porque claro, nosotros visitamos, y más ahora en estas fiestas, que nos damos nuestra vueltecita por el centro, vemos el alumbrado, nos encontramos con amigos, vamos a tapear, pero pasamos muchas veces por calles que pasan desapercibidas, o que no sabíamos que este monumento estaba dedicado a tal persona, o esta calle tiene nombre, bueno, pues por alguien, una personalidad importante de nuestra ciudad. Vamos a profundizar en todo ello y también en una nueva publicación, un nuevo libro que también recorre el Jerez del siglo XIV y lleva por nombre El Caballero de la Frontera. Nuevo libro, nueva publicación de Margarita Lozano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, una nueva publicación, ya está aquí, ya lo tienes entre tus manos, ganas tenía, ¿verdad? Muchísimo, llevo 8 años con el trabajo, o sea que muchísimo. Bueno, decía que estaba ambientado en el siglo XIV. Sí, un libro de viaje, crónica, ¿no? Sí, ha sido un poco complicado porque no hay muchas publicaciones del siglo XIV. En cuanto a documentación, básicamente en el archivo municipal empieza todo en el siglo XV. Entonces tenemos, sí, por ejemplo, libros del repartimiento del siglo XIII que escribe Alfonso X cuando llega y reparte casa, y entre eso y lo otro hay unas cuantas lagunas, pero bueno, gracias a muchos otros historiadores que han hecho trabajos de investigación sobre edificios, sobre calles, plazas, pues me ha ayudado a digamos, a recrear ese Jerez del siglo XIV. Diego Fernández de Herrera es el protagonista. Sí. ¿Pero quién es? ¿Quién es esta persona? Bueno, Diego fue un caballero que vivió en el siglo XIV y bueno, hay una gran leyenda alrededor. Su cuerpo apareció en el siglo XVIII, con lo cual ahí ya constatamos de que sí que existió de verdad, no. Pero de ahí a lo que se cuenta realmente, que es un poco mitificado todo, ¿no? Pero bueno, yo escuché su historia, en febrero se cumplieron 8 años, me pareció como un James Bond medieval jerezano, porque fue una especie de agente doble y demás. Y me fascinó la historia. Entonces empecé a indagar sobre el tema y ya caí ahí presa de su persona, de su historia y demás. Y bueno, como siempre hay dos versiones, también tiré de la parte marroquí, y se supone que según la leyenda él mata al heredero del trono de Marruecos, ¿no? Lo hace aquí en la INA. Entonces empiezas a tirar del hilo, te das cuenta luego que no fue en la INA, qué tal, ahí te encuentras una leyenda paralela en Alcalá de los Azules, y ha sido muy interesante. Ha tardado mucho, pero... Y bueno, yo simplemente le pregunté, bueno, pero ¿por qué hizo esto, no? Si esto fuese así, si nos basamos en que esto fue cierto, si fuese cierto, ¿por qué? Entonces, intentando rellenar esas lagunas, digamos, de la historia, ¿no? Pues salió el Caballero de la Frontera. Pero lo único que puedo decir de él simplemente es que fue ese caballero que se hizo pasar por musulmán en su día para acabar con el príncipe de Marruecos. Por eso lo de James Bond, ¿no? Tiene claro, otra sí. personalidad. Él, según el libro del Alcázar, su historia está en el capítulo número 7. Él, harto ya de un asedio vinimerín que tuvimos aquí, dijo en el concejo, pues yo me voy a hacer pasar por musulmán porque yo hablo árabe perfectamente, porque estuvo secuestrado en Marruecos mucho tiempo, y yo sé pues hablar árabe, sé montar a caballo como los musulmanes, en fin, todo, sé rezar como ellos, entonces me hago pasar por uno de ellos y meto al príncipe. Como si fuese una cosa muy sencilla, pero bueno, él tuvo ese plan. Entonces, de eso va la historia básicamente. Pero pasa que en 363 páginas, un poco más. Bueno, entra mucho más en profundidad. Sí, claro. Algo, lo estamos viendo aquí en pantalla. Esta portada también tiene una portada. Bueno, vamos a hacer una portada con un arco. No. Tiene su motivo todo. Sí. El arco, la vestimenta también que utiliza ahí Diego. Claro, a mí la editorial, que es una editorial de Cádiz, el que ha contado mucho también con mi opinión, me hizo tú cómo lo ves, ¿no? Tú qué ves exactamente, y claro, lo que sabemos es que Diego sale de aquí y se va para allá. Que sale de aquí, sí, tenemos descripciones de las puertas de la ciudad, pero bueno, no hemos visto ninguna realmente, ¿no? Esa edición dibujillos, pero tampoco. Entonces, el tema del arco el arco túmido, que es el tipo de arco de herradura, como han aparecido en la Casa del Abad, cerca de la Catedral ahora, igual no hubo ninguna puerta aquí, pero bueno, como han aparecido ese tipo de arcos, ¿no? Pues ha sido un poco hacer una presencia de que este arco también estuvo aquí en Jerez, ¿no? Y además hace poco que se ha encontrado, ¿no? La vestimenta, bueno, cuando él aparece en el siglo XVIII, enterrado en San Marcos, encuentran un hombre ataviado a la morisca. Era, como le había dicho, según el libro de Alcázar, se iba vestido de musulmán porque se podía comportar como tal, ¿no? Es verdad que la ropa no sabemos cómo era. Según la crónica, dice, apareció vestido a la morisca con muchos banderines de proclamas en árabe.
la ropa realmente, yo me he basado en la ropa que llevaba Boabdil cuando lo secuestraron en la batalla de Lucena. Entonces yo no sé si esa era la ropa que llevaba o no llevaba, pero es verdad que tirando un poco hacia atrás, cómo se hace el con ropa de la época, de quién es esa ropa, tal, vi que habíamos tenido previamente la batalla de los cueros, que fue contra los nazaríes, entonces le he puesto una ropa de un rey de Granada, o sea que un poco de por ahí he tirado, digamos, ¿no? La ropa esta está en el Alcázar de Toledo, está puesta. El Caballero de las Fronteras. Yo tengo ya muchas ganas de leerlo. Dice que son más de 300 páginas, sí, en el que, bueno, se cuenta la historia de esta persona, de Diego Fernández de Herrera, pero se desglosa también otra... ¿Tocamos algo más de la ciudad o solo la historia de él? Bueno, realmente, como lo de él, yo no tengo nada, pues lo que sí he cogido son personas que sí que sé que, pues, de los Ponce de León, de los Carrizosa, de Dávila, de muchos personajes que sí sabemos de su historia, ¿no? Y la he metido aquí, o sea, gente que se va encontrando, casas que de verdad existieron, por ejemplo, el Palacio del Virrey La Serna, hombre, no como palacio, porque eso, pero sí que aparece esa casa que la han encontrado en repartimiento. Entonces, ¿quién la tenía? Pues los antepasados de los actuales propietarios, que se llaman Martínez de Trujillo, pues esos aparecen, cosas de ese tipo, ¿no? El Palacio Condesa de Casares, que está en la Asunción, ese palacio es del siglo XIX, pero ahí había antes uno que era de Pascual de Úbeda y ese también aparece, o sea, cosas de ese tipo. Te vas encontrando personajes, ¿no? O incluso en los templos, ¿no? Vuelvo al tema de que no sabemos realmente cómo eran cuando dejan de ser mezquitas, se convierten en unas primeras iglesias, pero por ejemplo, gracias a libros como el Iglesias y Conventos de Manolo, pues precisamente he podido sacar alguna descripción, o el libro de San Inicio de Vargas Machuca también me ha ayudado mucho a sacar cómo sería esa iglesia primitiva. O sea, que realmente te encuentras un Jerez lo más fiel posible, ¿no? Dentro de las posibilidades que he tenido, ¿no? Bueno, muchas veces nos preguntamos, como decía al principio, ¿por qué está colocado esto en este sitio? ¿Por qué esta calle se llama de tal manera? Todo ello, bueno, podemos buscar un poco en este libro, en el Caballero de la Frontera, y ahí podemos resolver algunas de nuestras preguntas. Si no, vamos al Twitter, a Facebook, a Instagram de Margarita Lozano, que yo ya he estado por ahí bicheando un poco, y la verdad que explicas cada detalle de nuestra ciudad. Has recorrido también la ruta que recorrería, ¿no?, el caballero en Jerez, ha ido subiendo fotos y fotos de ahora un poco con comparación también con la época, ¿no? Claro, de hecho todavía estoy en eso, como no podemos tampoco salir mucho más y nos podemos reunir, digo, bueno, pues por lo menos fotográficamente voy haciendo esa ruta, ¿no? Y cada día voy poniendo una localización, además hecha en un orden, o sea que si empieza, la primera la puse en la casa de él, que sería la plaza de San Mateo, y he ido bajando en orden, o sea, lo que te vas encontrando si vas haciendo esa pequeña ruta, ¿no? Y me pareció interesante, porque es verdad que mucha gente, claro, cuando tú vives en el centro sí te haces, pero Jerez es muy grande y no todo el mundo se conoce todas las calles, incluso no lo ubica o no pasa todos los días, ¿no? Claro. Mucha gente dice, en Semana Santa paso por ahí. Entonces, pues por lo menos también sirve para como reencontrarse, ¿no?, con ese casco histórico que es fantástico, ¿no? Y está lleno de historias, ¿está ahí? Entonces... Bueno, también hablabas de tus redes sociales, y también es que precisamente aquí al lado de nuestro estudio, en la Plaza del Mamelón, que hay una fuente muy grande, todo el mundo la conoce, sí, la plaza donde está la fuente, donde, bueno, ahí que es un punto también de encuentro para muchas personas cuando vienen a visitar nuestro casco histórico, pero ahí realmente no había una fuente ni una plaza como la conocemos ahora. ¿Qué es lo que había en Mamelón? Estaba el Palacio de Marqueses de Salobral. Yo no tenía ni idea de lo que era eso, pero un día viendo las láminas estas típicas que salieron en el diario de Antiguos de Jerez, vi una torre. Y la vi desde varios puntos, y entonces empecé a preguntar y demás, y resultó que era eso. Eso lo conoce muchísima gente, porque creo que eso lo tienen en los años del 60 al 70. Entonces yo nací en los 80, entonces no. Pero mucha gente mayor sí que lo sabía, ¿no? Y entonces empecé a tirar ahí, es fantástico, y me he encontrado ya fotografía, porque ya me obsesioné un poquito con el tema, y me he encontrado incluso una especie de altar con el Cristo de Aspiración en un Viernes Santo ahí puesto, o sea, cosas muy curiosas, que fue un palacio bastante interesante e importante, si no me equivoco era el del siglo XVIII, y se tiró sin más, ¿no? Bueno, entiendo también que a veces las ciudades, pues por modernizarse y demás, hacen muchas cosas que ahora nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Pero verdad, es cierto que tiene que ser una maravilla verte el Domecq y el Salobral justo en ese paseo, ¿no?
Bueno, y ahora si nos cambiamos de ubicación, vamos de plaza a plaza, vamos a la Alameda Vieja, bueno, que también es de sobra conocida por todos nosotros. Allí se hace, bueno, este año fue allí la fiesta de la vendimia, se recuperó el enclave por eso de la distancia sanitaria. Ahí también hay una historia encerrada en esta Alameda Vieja, también muy interesante de contar, ¿no? Con un jardinero. ¿Qué es lo que pasó con él? Aquí apareció un francés ofreciendo su servicio gratuito como jardinero, diciendo al ayuntamiento, diciendo que eso pasó en el siglo XIX, que él tiene mucha experiencia, que había estado en Italia trabajando, tal, entonces traía unos conocimientos de jardinería y que él quería trabajar gratuitamente a cambio de conseguir agua de riego y plantar macetones suyos propios para luego venderlos, ¿no? Se le negó porque decía, bueno, este hombre se quiere aprovechar, ¿no?, de un espacio público, pero entonces se dieron cuenta que, claro, el hombre no es que se le ocurriera esa idea sin más, sino que es que el jardinero jerezano que había ya estaba haciendo eso, había plantado habas y sus propios plantas y demás para su propio uso. Un huertecito seguido, sí. Es que antiguamente había unos jardines que ya no existen, había unos jardines por el centro de la Alameda. Esto lo supe a través de un libro que se ha hecho este año precisamente, de urbanismo en Jerez en el siglo XIX, que aunque vaya al siglo XIX, pero se remonta mucho a lo que había antes, ¿no? Incluso desde la Edad Media. Entonces está muy interesante cómo ese tipo de publicaciones te van ayudando a conocer incluso detallitos de este tipo, ¿no? Que te ayuda a conocer tu sociedad, ¿no? Que siempre sabemos mucho lo mejor de patrimonio y demás, pero que luego la sociedad, ¿no? Lo que hacía la gente, ¿no? Como el jardinero que plantabas, ¿no? Yo qué sé. Claro, cómo vivían, ¿no? Porque es muy interesante conocer, por ejemplo, la arquitectura de una casa, pero luego dentro, de puertas hacia adentro, ¿qué es lo que había? No solo hay arcos, no solo hay, no sé, tipos de arquitectura, de azulejos, de pintura, sino una forma de vida, ¿no? Con cada época, ¿no? Claro, exacto. A mí me gusta mucho solamente he hecho 3, pero estoy sacando unos vídeos muy cortitos en YouTube de casi 4 minutos sobre ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la higiene en la Edad Media en Jerez. Parece que aquí era todo sucio. Pues no, oye, te vas al museo y tienes un montón de recipientes sobre la higiene, por ejemplo, ¿no? Hasta sonda de los oídos, por ejemplo. Entonces, tú no tienes una sonda del oído si no te duchases tanto, o no te bañases tanto, ¿no? Como se cree, ¿no? Eso es la sociedad realmente, ¿no? La vestimenta, que es el último que he hecho, que también te dice mucho, ¿no? De esa sociedad. Es lo que decimos, o sea, nos preocupamos mucho de los edificios y demás, que está bien, pero cómo era esa gente que vivía ahí, ¿no? Y a través de los enseres, ¿no? Pues se puede saber. Y por eso está el museo, que es fantástico, porque está muy bien explicado y tiene muchísimos elementos. Creo que sí, hay que visitar el museo también para conocer nuestra historia, como decía, y bueno, y las personas, ¿no? Las historias que hay en cada edificio, en cada casa. Sí, porque esos enseres que se encuentran son los que te dicen de las personas, ¿no? Que vivían aquí antiguamente. Es curioso. Yo, por ejemplo, he usado el museo nuestro, está dividido, bueno, hay muchas piezas, pero hay 13 piezas muy importantes que están todas sobre un panel que creo yo que es rojo, si no recuerdo mal, sobre un pollete, digamos, ¿no? En cada vitrina, y en base a esa pieza, por ejemplo, en la sala de Al-Ándalus, ¿no? Pues tenemos un ataifor y esa está destacada, pero luego hay otros ataifores a lo mejor de menos importancia o relevancia, pero están alrededor de ese, ¿no? Pues yo he usado esas 13 piezas aquí también, por ejemplo, las meto en el libro en la vida cotidiana, porque te dice mucho, ¿no? El ataifor, que a lo mejor se usaba para lavarse las manos antes de la época islámica, ¿no? Antes de comer, que es algo como un ritual, digamos, ¿no? O yo qué sé, un montón de piezas que hay, ¿no? Y te van diciendo mucho de cómo eran esas costumbres, ¿no? O también una cosa curiosa que hay en el museo es una casa medieval islámica, como el recodo, el patio alrededor, incluso una letrina, ¿no? Que aquí se piensa que se tiraba todo por los balcones de agua, pues no había agua. O sea, que había unas letrinas y una serie de cosas, ¿no? Será mucho más limpio de lo que se cree, y todo eso ayuda mucho al museo a salir de esa duda. Tenemos que visitar el museo y si no, bueno, hablar con una voz experta, ¿no? Con una experta que nos vaya conduciendo y nos vaya guiando, bueno, por el camino que necesitemos saber, o nuestras preguntas, bueno, pues encontrar respuestas en un profesional. Margarita, yo te propongo que vengas otro día, que sigamos hablando de Jerez, de algunas calles, de alguna historia, porque hay mucho de lo que hablar y mucho de lo que conocer, y falta, los propios jerezanos nos hace, bueno, conocer nuestra historia y nuestra forma de vida, bueno, no en los años próximos a esto que estamos viendo, sino hace ya varios siglos atrás. Sí. Así que muchas gracias por estar con nosotros y toda la suerte con el Caballero de la Frontera. Gracias. Nosotros nos seguimos encontrando, que por cierto, no hemos dicho tus redes sociales, cómo te podemos encontrar por Twitter, Instagram. Margarita Lozano. Ya te encontramos sin problema. Sí. Pues la buscan y ahí tienes mucha más información sobre Jerez, sus calles y su historia. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí en 8 Televisión, no se muevan.